Teatro de segundo grado. Sesión 21. La máscara y la recreación de personajes en el teatro. Identificarán a la máscara como un elemento dramático. Hola, ¿pudieron reconocernos? Quizás sí, pero casi estoy seguro de que no sabían quién era quién antes de quitarnos las máscaras. Ya abordamos el tema de las máscaras en sesiones anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos del teatro prehispánico en el bloque 1. Y sabemos que las máscaras han acompañado al teatro desde sus orígenes. Han existido en todas las épocas y en todas las regiones del mundo. Solo que en el programa de hoy hablaremos de las máscaras como elemento dramático. Para comenzar, veamos un poco de historia. Una máscara es un objeto que se pone sobre el rostro para ocultarlo, pero también para transformar la identidad de quien la lleva puesta. Las máscaras se han utilizado alrededor del mundo con un fin ritual, simbólico y religioso. Pero también han estado presentes en la historia del teatro, al ser una gran herramienta de expresividad y caracterización. En Grecia, se utilizaban máscaras de gran tamaño que cumplían varias funciones. Que la caracterización del actor fuera clara y notoria a la distancia. Que un solo actor pudiera representar varios papeles, cambiando de vestuario y de máscara. Representar personajes femeninos en escena, porque a las mujeres no se les permitía actuar. Más tarde, durante la Edad Media, en Japón surgió el llamado teatro No. Una forma de teatro muy estilizado donde suelen usarse máscaras blancas con expresión neutra. Por lo que los actores se apoyan en su trabajo corporal expresivo para crear los movimientos de sus personajes. También se utilizaban máscaras para representar seres sobrenaturales, demonios y duendes. El uso de la máscara, al igual que en la cultura griega, tenía un origen ritual y religioso, pero en este caso ligado a la religión budista Zen. Durante el Renacimiento italiano, se popularizó lo que se conoce como comedia del arte, un tipo de representación teatral basada en la improvisación, donde los personajes contaban una historia de enredos amorosos con humor e ingenio. Los personajes más representativos de la comedia del arte son Arlequín y Colombina, una pareja de criados que resaltan por ser muy astutos, siendo la máscara del Arlequín una de las más populares hoy en día. En la comedia del arte, las máscaras tuvieron menos carga ritual o religiosa, porque con ellas se buscaba resaltar el carácter del personaje, dándole una fuerza expresiva de manera cómica o grotesca. Aunque en épocas posteriores se fue reduciendo el uso de las máscaras en las representaciones teatrales y se conservó solo en formas muy específicas como en el teatro No, sigue siendo parte del teatro contemporáneo experimental, del de protesta o del teatro infantil. La caracterización externa es la forma en que apoyamos la representación de un personaje utilizando maquillaje, vestuario, peinados, diversos objetos y a veces máscaras. La caracterización externa complementa la postura, el gesto, la expresión corporal y vocal y la proyección de emociones que parten de la construcción interna del personaje, al que el actor le da un carácter, un modo de pensar y una forma de actuar. Recrear personajes implica un trabajo de reflexión y observación. Es importante que mires con atención cómo se viste y comporta la gente, cómo ríe, cómo llora o camina. E investigar cómo eran la ropa y las formas de ser y de pensar de otras épocas y otras culturas. ¿Estás listo para caracterizarte? Hoy vamos a hacer una máscara, muchachos. Pero antes de llegar a esa construcción, tenemos primero que pensar el nombre del personaje que vamos a construir con esa máscara. Después, cuáles son esas características, cómo camina, cuáles son sus gestos, su voz. En el cuaderno vamos a ir describiendo ese personaje, ¿sale?
Ahora, después de haber hecho la descripción de la máscara, ¿ahora qué sigue? Ir al siguiente paso. ¿Cuál es? Vamos a elaborar, vamos a diseñar la máscara con las características del personaje que ustedes pensaron. No se les olvide que deben de tener las características de lo que describieron, de lo que pensaron inicialmente, ¿sale? Después de haber terminado el dibujo, ahora tenemos que pensar con qué tipo de materiales vamos a construir la máscara. Foamy, cartón, diamantina, plumas, o sea, todo lo que se les ocurra. Pero no debemos de olvidar que a partir de las máscaras también surgen los antifaces. Es más sencillo y también tiene la misma función. Ahora, ya que las tenemos, vamos a tener que realizar ahora una pequeña improvisación. Para poder realizar la improvisación, ¿qué nos hace falta? Actuar. La actuación, ¿qué más? Movernos. Entonces, actuar y movernos. No se les olvide que aparte de la máscara podemos también utilizar el vestuario, la posición del cuerpo y la voz. A mi razón se hace. De tal forma que mi razón fallece. Las máscaras y otros implementos de caracterización actoral tuvieron su inicio en formas de representación preteatrales, que son manifestaciones en que podemos ver algunos elementos dramáticos como danzas, personajes, máscaras, maquillaje y vestuario. Estas expresiones culturales dieron origen al teatro y por ello se les llama preteatrales. En celebraciones de este tipo, las máscaras complementan la caracterización y representan diversos seres reales o imaginarios, así como elementos y fenómenos de la naturaleza. Con esta información, podrás identificar elementos de caracterización externa que se usan en tu comunidad y que forman parte de tu identidad. Recuerda que eres heredero de esas costumbres, tradiciones y valores y puedes hacer mucho para conservarlas. En el programa de hoy conocimos algunos datos sobre la historia de las máscaras y su uso en el teatro. También hablamos sobre la caracterización externa de los personajes dramáticos. Aprendimos a hacer una máscara y a usarla como parte de la creación de un personaje. Recordamos qué son las manifestaciones preteatrales y que éstas se encuentran a tu alrededor, en las costumbres y tradiciones de tu comunidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!